Un buque de guerra que desaparece ante los ojos atónitos de sus tripulantes. Un experimento secreto en plena guerra mundial. Historias de teletransportación, invisibilidad y locura. Bienvenidos a El Eco de los Siglos. Hoy exploraremos uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. El experimento Filadelfia. En los primeros segundos de nuestro relato, imaginen la escena. Estados Unidos, 1943. Un muelle militar en Filadelfia. Marineros nerviosos intercambiando miradas de incertidumbre. Científicos ajustando dispositivos extraños a bordo de un destructor escolta. De pronto, un zumbido eléctrico creciente rompe el silencio. Algo fuera de lo común está a punto de ocurrir, y lo que suceda cambiará para siempre las leyendas de la guerra. Durante décadas, esta historia ha fascinado a investigadores de lo desconocido. ¿Fue un intento genuino de la Marina por lograr la invisibilidad? ¿Un accidente aterrador de la ciencia que provocó consecuencias inimaginables? ¿O tan solo un elaborado mito nacido de la paranoia de la época? Acompáñennos en este viaje al pasado para desentrañar el enigma del experimento Filadelfia, un misterio que resuena a través de los siglos. Para entender cómo pudo gestarse una historia tan extraordinaria, debemos situarnos en el contexto histórico adecuado. Corre el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. El mundo entero arde en conflicto. En el Atlántico, los temibles submarinos alemanes U-Boat acechan bajo las olas, hundiendo barcos aliados sin piedad. La Marina de Estados Unidos busca desesperadamente ventajas tecnológicas que le permitan proteger a sus convoyes. Es una era de avances científicos acelerados. El radar, la bomba atómica en desarrollo, máquinas de cifrado y nuevos inventos surgen en laboratorios secretos. La atmósfera es de paranoia y creatividad sin límites. Si el enemigo tiene armas secretas, nosotros debemos tenerlas también. ¿Ciencia ficción? En esos años, conceptos que hoy nos parecen increíbles fueron considerados seriamente. En la mente de estrategas y científicos aliados surge una idea audaz. ¿Y si pudiéramos hacer que nuestros barcos fueran invisibles al enemigo? Si un destructor pudiera ocultarse de los radares, o incluso a la vista, podría evadir torpedos y minas, o aparecer sorpresivamente donde menos se lo esperan. Bajo este clima de urgencia militar y fe en la ciencia, se dice que nació el Proyecto Rainbow. Según algunas fuentes, este era el nombre en clave de una iniciativa ultrasecreta para conseguir la invisibilidad de buques de guerra. La Marina contaba con mentes brillantes de la época. Albert Einstein, quien por entonces trabajaba como consultor para la Armada en proyectos teóricos, y otros científicos visionarios. Incluso se rumorea que el célebre inventor Nikola Tesla estuvo involucrado al principio, aportando sus conocimientos sobre electromagnetismo antes de abandonarlo por motivos morales. En los laboratorios se barajaban teorías revolucionarias. Einstein había propuesto la teoría del campo unificado, un intento de unificar las fuerzas de la física en una sola teoría. Aunque incompleta, esta teoría encendía la imaginación de algunos. ¿Podría una intensa manipulación de campos electromagnéticos curvar la luz alrededor de un objeto, haciéndolo invisible? Tesla, por su parte, llevaba décadas experimentando con la electricidad de formas asombrosas. Historias como la de su descarga eléctrica en Colorado, que lo hizo ver el pasado y el futuro, alimentaban la noción de que jugar con fuerzas electromagnéticas poderosas podía producir efectos inesperados. Y así, envuelta en la necesidad bélica y el secretismo, la semilla del experimento Filadelfia estaba plantada. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno estadounidense en busca de la próxima arma definitiva? Algunos dirían que hasta el mismísimo borde de lo desconocido. La fecha clave es el 28 de octubre de 1943. El lugar, los astilleros navales de Filadelfia. El protagonista, el USS Eldridge, un destructor escolta recién incorporado a la flota. Según las teorías, este buque fue elegido para un experimento jamás intentado. ¿En qué consistía exactamente? Se dice que el Eldridge fue equipado con generadores de alta potencia
bobinas y cables electromagnéticos enrollados alrededor de su casco. A las 17:15 horas de aquel día, con la tripulación a bordo sin saber del todo qué iba a pasar, los científicos habrían encendido el equipo. El objetivo: crear un campo electromagnético intenso capaz de desviar los rayos de luz y los pulsos de radar, haciendo al barco invisible tanto para el enemigo como a simple vista. Lo que supuestamente ocurrió a continuación desafía toda lógica. Diversos testigos aseguran que el USS Eldridge desapareció de Filadelfia. Unos hablan de un resplandor verdoso o una niebla que envolvió al buque antes de desvanecerse de repente. Durante unos minutos, el destructor sencillamente no estuvo allí. Las teorías más extremas sostienen que fue teletransportado a otro lugar, el puerto naval de Norfolk, en Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Increíblemente, habría sido visto brevemente en Norfolk, para luego aparecer de nuevo en Filadelfia minutos más tarde. Imaginemos la escena a bordo, cuando el Eldridge regresa a Filadelfia. Silencio, confusión y, de pronto, horror. Según el relato, el experimento tuvo consecuencias espantosas para la tripulación. Algunos marineros habrían reaparecido con terribles heridas. Se dice que parte de la tripulación quedó fusionada con el metal del barco, incrustada en mamparos y cubiertas como si la materia se hubiera mezclado durante la teletransportación. Otros estaban con quemaduras o náuseas extremas, al borde de la locura. Incluso se habla de marineros que desaparecieron por completo y nunca regresaron. Los detalles varían según la fuente. Hay versiones que mencionan que en una prueba previa, realizada el 22 de julio de 1943, el Eldridge ya se había vuelto casi invisible, envuelto en una bruma, y que varios hombres sufrieron desorientación severa. Pero en la segunda prueba de octubre, más ambiciosa, el resultado fue catastrófico. El pánico cundió. Algunos tripulantes, al ver el barco esfumarse a su alrededor, habrían saltado por la borda presas del terror. Al reaparecer, muchos presentaban trastornos mentales y físicos graves, similares a la enfermedad por radiación o a haber vivido algo más allá de la comprensión humana. En la leyenda del experimento Filadelfia abundan episodios inquietantes posteriores. Se habla de un marino que semanas después se desvaneció literalmente atravesando una pared frente a su familia, como si se hubiese quedado con la capacidad de volverse intangible. Otro relato describe a dos marineros que, tiempo después, ardieron en llamas espontáneamente mientras estaban en un bar, sin explicación, ardiendo durante días. Historias estremecedoras, dignas de la mejor película de terror científico, que alimentan el mito. Según la leyenda, tras este fracaso espantoso, el proyecto habría sido cancelado inmediatamente. La Marina habría encubierto todo lo ocurrido, clasificándolo como ultrasecreto. Los supervivientes habrían sido dados de baja con diagnósticos psicológicos falsos o confinados. Oficialmente nada de esto ocurrió jamás, pero extraoficialmente los pocos testigos estarían demasiado traumatizados o amedrentados para hablar, salvo algunos. Durante años la historia del experimento Filadelfia permaneció en las sombras. ¿Cómo salió a la luz esta increíble historia? Gran parte del crédito recae en un hombre, Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl Allen. Se trata de un marinero mercante que afirmaba haber sido testigo presencial de los hechos. Allende aseguró que en ese momento él servía a bordo del SS Andrew Furuseth, un buque mercante que estaba cerca del Eldridge. Desde la cubierta de su barco, habría visto al Eldridge desaparecer y reaparecer ante sus propios ojos. Años más tarde, en 1955, Carlos Allende decidió contar lo que sabía. Le escribió una carta al astrónomo y ufólogo Morris K. Jessup. En esa primera carta, Allende describió con lujo de detalles lo que supuestamente ocurrió. Habló de la teoría de Einstein puesta en práctica, de campos electromagnéticos que hicieron al Eldridge invisible y de los terribles destinos de la tripulación. Estas espeluznantes afirmaciones dejaban atónito a cualquiera. Jessup, intrigado pero escéptico, respondió pidiendo más pruebas.
Allende contestó, esta vez identificándose como Carl Allen, pero fue evasivo. En su segunda carta insinuó que el Eldridge no solo se teletransportó en el espacio, sino también en el tiempo. Mencionó que el barco apareció en Norfolk unos pocos minutos después de desaparecer, y sugirió que la Marina pudo haber descubierto un medio de viajar a las estrellas, o construir sus propios ovnis a partir de aquel experimento. Jessup terminó desconfiando de Allen, pero la semilla del misterio ya estaba plantada. Trágicamente, Jessup murió en 1959 en un aparente suicidio, lo que muchos consideran sospechoso. Su muerte prematura, para los creyentes en la conspiración, fue prueba de que sabía demasiado. El testimonio de Carlos Allende quedó como el primer gran testigo clave del experimento Filadelfia. Con el tiempo, otros nombres se sumaron al misterio. Albielek afirmó ser en realidad un exmarinero del Eldridge llamado Edward Cameron, que viajó en el tiempo hasta 1983. Sus relatos se consideran fantasías, pero ayudaron a mantener viva la leyenda. Libros como el de Charles Berlitz y películas como The Philadelphia Experiment, 1984, difundieron el mito globalmente. Una de las razones por las que el experimento Filadelfia sigue fascinando es la supuesta participación de grandes mentes científicas como Albert Einstein, Nikola Tesla y John von Neumann. Aunque nunca ha habido confirmación, los rumores incluyen sus nombres entre los arquitectos intelectuales del proyecto. Se dice que Einstein aportó la teoría del campo unificado, Tesla los dispositivos electromagnéticos, y von Neumann tomó el relevo tras la muerte de Tesla en 1943. La ciencia convencional rechaza esta posibilidad, pero el halo de misterio pseudocientífico le da al experimento Filadelfia un atractivo especial. Mezcla hechos reales con especulaciones extraordinarias. Es un caso clásico donde la línea entre la realidad y la ciencia ficción se difumina. Dado lo extraordinario de estas afirmaciones, muchos investigadores han aportado explicaciones racionales. El diario de navegación del USS Eldridge muestra que nunca estuvo en Filadelfia en esas fechas. Carlos Allende fue considerado un mitómano. Nadie más respaldó sus afirmaciones. Algunos explican el mito como un malentendido de experimentos reales, como la desmagnetización de buques, de Gaussing, o el fuego de San Telmo. La Marina ha negado oficialmente todo, y sin embargo, el mito persiste. Parte de su fuerza proviene de su conexión con otros casos reales como MK Ultra, o supuestos como el proyecto Montauk. Todos estos, juntos, forman un mosaico de conspiraciones tecnológicas que siguen capturando la imaginación popular. El experimento Filadelfia permanece, hasta el día de hoy, en el nebuloso territorio entre la leyenda y la realidad. La Marina lo niega, los científicos lo descartan, los archivos no lo respaldan. Y sin embargo, el mito persiste. ¿Fue un simple engaño? ¿O acaso hay un grano de verdad que aún no alcanzamos a comprender? En el eco de los siglos, nos despedimos dejándolos con esa incógnita. Tal vez en las noches tranquilas, el viento aún traiga el eco de una historia imposible que se niega a desaparecer.